Una vez que hemos justificado la necesidad de utilizar un constructor para asegurar que el objeto creado esté en un estado válido desde el momento de su creación, vamos a ver cómo se puede realizar esa tarea, cómo se puede escribir un constructor y qué restricciones tiene. Bien, un constructor es un método. Es un método de la clase en el que se incluyen todas las acciones que queremos se realicen en el momento de construir un objeto. Evidentemente, no es obligatorio que solo se puedan inicializar los campos del objeto, ¿no? Uno podría hacer cualquier otra tarea en el momento de la creación del objeto, evidentemente. Lo que ocurre es que, bueno, no realmente en nuestros ejercicios, en nuestra tarea de programación, al menos en esta asignatura, nos centraremos fundamentalmente en esa tarea, en inicializar los campos del objeto. Pero recuerde que no es obligatorio hacer solo esa tarea. Bien, un constructor se define dentro de la clase en la sección public. Debe llamarse obligatoriamente igual que la clase, pero y no se le pone void, o sea, no es un método void, sino que a la hora de especificar el constructor únicamente se escribe el nombre de la clase, pero no es una función void, o sea, no es un método void. Cada vez que se crea un objeto, el compilador ejecutará las instrucciones que se especifiquen en el constructor. Por lo tanto, el constructor actúa una única vez y no hay que llamar al constructor, no es un método que sea llamado de forma explícita, sino que cuando se crea un objeto, cuando se declara un objeto de la clase, es cuando actúa el constructor. El constructor puede recibir parámetros, puede incluir parámetros y en ese caso, habrá que incluir los correspondientes parámetros actuales cuando se está definiendo el objeto. En caso contrario, se producirá un error de compilación. Para asignar los valores a los datos miembros, se puede utilizar la instrucción de asignación clásica en la parte de las instrucciones del método, pero es recomendable utilizar lo que se llama la lista de inicialización del constructor. La lista de inicialización del constructor está formada por parejas del tipo nombre del dato miembro y entre paréntesis el valor que se le asigna al dato miembro. Esas parejas se separan por coma y se escriben justo al terminar la cabecera del constructor después de dos puntos. Ahora veremos algún ejemplo de este tipo. Bien, los constructores entonces nos permiten ejecutar automáticamente un conjunto de instrucciones cada vez que se crea un objeto. De hecho, solamente se crea una vez. En particular, si pasamos como parámetros los valores a asignar a los datos miembros, nos permiten crear un objeto en un estado válido en el momento de su definición. Evidentemente, si la clase presenta o impone precondiciones, deberemos asegurarnos que cuando creemos el objeto y suministremos datos al constructor para que se cree el objeto con esos valores, debemos asegurarnos que esos valores suministrados son correctos, cumplen las precondiciones. Eso es evidente. Vamos a verlo con un ejemplo. En el caso de la cuenta bancaria, queremos escribir un constructor pasándole como parámetro el identificador de la cuenta. Bien, recordamos que en el caso de la cuenta bancaria tendremos un campo doble llamado salto y un string llamado identificador. La inicialización a 0.0 podemos descartarla sin ningún problema. Bien, aquí tenemos dos métodos. Uno de ellos está comentado, pero bueno, son dos métodos porque no pueden, ahora veremos por qué, los dos no pueden convivir simultáneamente. En cualquier caso, vemos que los dos métodos tienen exactamente el mismo nombre, cuenta bancaria, que además coincide con el nombre de la clase, cuenta bancaria. Bien, esto nos indica que se trata de un constructor. Además, observe que el método no tiene ningún valor, ni siquiera la palabra void. De hecho, es que no puede ser un método void. Un constructor
no tiene tipo, eso, repito, no significa que sea una función void, y su nombre es exactamente el mismo que el de la clase. Bien, en el primero de los casos, bueno, perdón, en ambos casos, recibe un string, un dato de tipo string, el parámetro formal es un dato de tipo string, y observe que son dos maneras diferentes de asignarle el valor recibido, identificador cuenta, a el campo identificador. En el primer caso se trata de una asignación directa, de manera que el campo identificador toma el valor recibido, identificador cuenta, y en el segundo caso utilizamos la lista de inicialización. En este caso observe cómo después de los paréntesis que delimitan los parámetros formales, escribimos dos puntos y a continuación la pareja formada por nombre del campo, identificador y entre paréntesis indicamos el valor que va a tomar ese campo. En este caso no hay ninguna instrucción, simplemente las llaves deben estar porque es obligatorio sintácticamente, pero no hay ninguna instrucción. Las dos formas o los dos constructores hacen exactamente la misma tarea, exactamente la misma. Y por el hecho de que, como puede observar, tienen el mismo nombre y los mismos parámetros, nombre, cuenta bancaria y reciben un string, los dos no podrían estar activos al mismo tiempo porque habría un error de compilación. Bueno, preferimos esta segunda forma de escribir al constructor utilizando la lista de inicialización. La razón la explicaremos más adelante, pero debe entender, bueno, o simplemente puede ir preparándose para entender que preferimos esta forma de inicialización. Evidentemente, por el momento puede utilizar también esta primera, no hay ningún problema. Simplemente esta es preferida. Bien, en este momento eh, observe que estamos indicando que la creación de un objeto cuenta bancaria llamado cuenta nos va a dar un error de compilación y nos preguntamos por qué. Bueno, en este caso, si volvemos a la clase, hemos descartado, o mejor dicho, no existe ningún constructor sin argumentos, sin parámetros. El constructor, porque elegimos uno de los dos, el constructor que está activo, el único que hay, recibe un string. Por lo tanto, cuando el compilador encuentra esta declaración, se ve que no le estamos suministrando ningún argumento al constructor de la clase cuenta bancaria y por esa razón nos daría un error de compilación. Esta instrucción, en cambio, sí que compilaría correctamente porque vemos que estamos creando un objeto de clase cuenta bancaria, el objeto cuenta, y para su creación estamos suministrando este string. Por lo tanto, esto sería la operación correcta de creación del objeto. Observe que el estado del objeto una vez creado este sería el número de cuenta y este sería el valor del saldo. En este caso todavía estamos utilizando el valor que se le asigna en la inicialización. Le dejo como ejercicio que sustituya esta forma que vamos a descartar de darle valor inicial a un campo por ejemplo, añadir un nuevo campo en la lista de inicialización. En cualquier caso, por supuesto, deberá tener mucho cuidado con las precondiciones. Quiero decir que cuando le asignemos un valor al constructor para que sea asignado al identificador, por ejemplo, si lo leemos del teclado utilizando la instrucción CIN mayor mayor, deberá tener cuidado que si hay alguna precondición establecida para el campo identificador, deberá tener cuidado y antes de llamar al constructor deberá asegurarse que se cumplen las precondiciones. Claro que sí. Bien, pues si añadimos a la lista de métodos de la clase cuenta bancaria el nuevo constructor, vemos que el constructor ocupa una posición más entre los métodos de la clase. Sería público, observe que no se especifica ningún tipo y el nombre es el nombre de la clase. Bien, lo normal, evidentemente, y lo común y lo lógico es que el constructor sea un método público. Aquí tenemos más ejemplos, en los cuales vemos casos que
compilan correctamente. Tenemos dos objetos, cuenta y otra cuenta, inicializados a partir de dos string, mientras que ahora vemos que estas instrucciones van a producir un error en tiempo de compilación. ¿Por qué? Veamos. El método setIdentificador se aplica sobre el objeto cuenta y le proporcionamos un string. Así visto, para que se produzca un error de compilación, debería ocurrir que o bien setIdentificador sea privado, o bien setIdentificador no reciba un string. Si vemos la lista de métodos disponibles, nos encontramos que setIdentificador efectivamente es privado. Por lo tanto, encontramos la razón por la que este método ahora es erróneo. Así, vemos que el método setIdentificador ha dejado de ser o de estar disponible entre los métodos públicos. En cualquier caso, observe que el constructor que estamos utilizando no está utilizando ese método setIdentificador. Más adelante trabajaremos sobre él. Sobre la clase segmento dirigido, anteriormente, puede verlo en los apuntes, establecimos en el momento en el que se definía la clase que los valores iniciales para x1, y1, x2 e y2 eran 0. Pero ahora queremos evitar esa situación, no queremos disponer o no queremos que cuando se cree un objeto se le asignen esos valores por defecto. Queremos obligar a que cuando se cree el objeto se le proporcionen explícitamente cuáles son los valores del punto origen y del punto final, del punto inicial y del punto final del segmento dirigido. Bien, pues eso lo conseguimos imponiendo la existencia de un constructor que reciba 4 valores. Aquí lo vemos: origen abscissa, origen ordenada, final abscissa, final ordenada. Método, por supuesto, público, y como tiene el mismo nombre que la clase, sería un constructor. Así, escrito en C++, vemos cómo los 4 campos son 4 campos doble y ya no establecemos, como he dicho antes, los valores 0, 0 por defecto. Por lo tanto, cuando se va a crear el objeto, necesariamente tenemos que hacerlo utilizando el constructor y suministrando los 4 valores que he comentado anteriormente. Como puede ver, en este caso se utiliza la lista de iniciación con las 4 parejas, nombre de campo, valor inicial. Y en este caso no hay ninguna instrucción en el bloque del constructor. Así, por ejemplo, cuando podríamos crear un objeto, como ve aquí, un objeto llamado un segmento, de la clase segmento dirigido, y le proporcionamos 4 valores dobles para inicializar el objeto. Evidentemente, como explicaba antes, al haber suministrado un constructor con argumentos, ya no está disponible el constructor sin argumentos. Por lo tanto, esta instrucción crearía un error de compilación. Y para finalizar este apartado, comentar que evidentemente un constructor puede llamar a métodos de la clase. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña modificación en la clase cuenta bancaria, en la que tenemos como datos privados el saldo, sigue manteniéndose. Tenemos como datos privados el que ahora vamos a llamar ID IBAN. Como puede ver, no hay ningún valor inicial. Y ahora tenemos un método privado que se llama getCódigo de control. Bien, este método recibe una cadena de caracteres y devuelve un string que se calcula a partir del valor recibido. Observe que ese método, el método cuenta bancaria, o sea, el constructor, recibe un código cuenta de cliente y mediante esta llamada a getCódigo de control, pasándole el valor recibido, IDCCC, recibe el código de control para ahora componer, como puede ver, mediante una concatenación de string, un número de cuenta bancaria. Por ejemplo, cuando se crea el objeto cuenta y le suministramos este valor, ese valor se utiliza para llamar a la función getCódigo de control, como ve aquí, que devolverá el valor 17 y entonces se generará esta cadena como la cuenta bancaria. Así como puede ver, un constructor puede llamar
a otros métodos de la clase para realizar tareas intermedias.